Hoy vamos a sacar el tema bastante controvertido y muy poco de moda. Si estamos hablando del mundo liberal banquero financista, el degrado generalizado de la sociedad sigue su curso satánico. Por ejemplo, los medios estadounidenses explican que, cito, las mujeres negras trans son vitales para dar forma y sentido a nuestro futuro. Termina la cita. Canadá está promulgando leyes penales para los padres que se oponen al cambio de género en sus hijos. El proyecto de ley del gobierno de Canadá, conocido como C8, cito, propone cambios al Código Penal de Canadá relacionados con la terapia de conversión. Termino la cita. Se presentó en el Parlamento en Ottawa el 9 de marzo del año 2020. ¿Cómo lo define el gobierno canadiense? Otra vez cito, la terapia de conversión es una práctica que busca cambiar la orientación sexual de un individuo a heterosexual, reprimir o reducir la atracción a los comportamientos sexuales no heterosexuales o cambiar la identidad de género de un individuo para que coincida con el sexo que se le asignó al nacer. ¿No entendéis nada? Lo traduzco. Si su hija de 6 años de edad quiere que le extirpen el útero y ustedes como padre o madre les explican que no, cariño, eres una niña, no vamos a hacer esto, bueno, usted va directamente a la cárcel. Si su hijo de 8 años le dice que es una niña o una niña y usted como padre le dice amablemente, no cariño, eres un niño, y si no lo lleva inmediatamente a un terapeuta que confirma la identidad de género y lo inicia con hormonas transgénero que lo castrarán químicamente condenándole a infertilidad. Y si luego usted no le lleva a cirugía para que le corten el pene, entonces usted como padre se enfrenta a 5 años de cárcel. Y si su consejero familiar le dice a su hija lesbiana de 16 años que no es saludable tener orgías sexuales en su habitación, ese consejero también se enfrenta a 5 años de prisión. Consejos sanos de profesionales bien intencionados basándose en las pruebas irrefutables científicas a partir de ahora. Esto también es ilegal ya que, cito el proyecto de ley, reprime o reduce la atracción no heterosexual o el comportamiento sexual de alguien. Termina la cita. Médicos y consejeros que se niegan a afirmar la disforia del género de un niño también se enfrentan a una condena de 5 años en la cárcel. Recuerden, la evidencia científica es que el 80% de los niños con disforia de género la superan cuando llegan a los 18 años de edad si no hacen la transición de género como niños. Esto por una parte. Y este es solo el comienzo del proceso. El problema es que la matriz de la revolución transgénero no se limita a la subcultura marginal de las personas trans propiamente dicha, sino que conlleva la reestructuración de todo el organismo social, desde la educación sexual en las escuelas e incluso los jardines de infancia hasta la reconfiguración de todo el sistema de relaciones entre hijos y padres y la adopción de una serie de leyes que las consolidan. Esta es una ingeniería social dura cuyo propósito es crear un hombre nuevo, con una estructura de valores y enfoques fundamentalmente diferente, es decir, de la tradicional. Además, esto afectará a toda la sociedad, incluidos aquellos que no quieren ser parte de la revolución transgénero. Y las personas con otras opiniones se verán privadas de las oportunidades de adherirse a los valores tradicionales que serán declarados retrógradas y contrarios al progreso de la humanidad. Pero Canadá no es una excepción a la regla. Por ejemplo, el Senado Estatal de California aprobó un proyecto de ley AB 2218 para crear un fondo de equidad de bienestar
bienestar transgénero financiado por los contribuyentes, que a su vez patrocinará los procedimientos de reasignación de género incluso para menores. De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Fondo de Equidad y Bienestar Transgénero otorgará subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, hospitales e instituciones médicas que, entre otras cosas, brindan bloqueadores de la pubertad y realizan cirugías de reasignación de género. El proyecto de ley no establece límite de edad para la terapia hormonal o la cirugía de cambio de sexo. Los hallazgos del proyecto de ley citan un estudio que encontró que el 27% o casi 800,000 de los jóvenes entre de 12 a 17 años en California son vistos como no conformes al género por sus compañeros en la escuela. Estamos hablando de una catástrofe civilizatoria. Según expertos estadounidenses, los niños que son tratados con hormonas sexuales debido a su confusión sexual tienen serios problemas de salud mental y un porcentaje de suicidios que triplican los parámetros de otros grupos. Por supuesto, está prohibido decirlo públicamente, de lo contrario puede usted perder su trabajo o incluso su libertad. Los partidarios del proyecto de ley han rechazado los cargos de que el dinero se usaría para esterilizar menores, pero el Consejo de la Familia de California, que se opone al proyecto de ley, dijo en un comunicado que a los niños que se identifican como transgénero inicialmente se les, cito, administran medicamentos para evitar que ocurra la pubertad. Termino la cita. A continuación, estos niños reciben terapia hormonal cruzada, por lo que sus cuerpos comienzan a imitar la apariencia del sexo opuesto. Los medicamentos que son parte del régimen de terapia hormonal al que se hace referencia en el proyecto de ley esterilizan a la mayoría de los niños. El Consejo de la Familia de California publicó formularios de Children's Hospital de Los Ángeles que advierten a los padres de niños que deseen identificarse con un sexo diferente que sus hijos podrían volverse estériles. Cito el texto. Si su hijo comienza a usar bloqueadores de la pubertad en las primeras etapas de la pubertad y luego pasa a hormonas que afirman el género, no desarrollarán espermatozoides ni óvulos. Y esto significa que no podrán tener hijos biológicos. Este es un aspecto importante del bloqueo de la pubertad, el progreso hacia las hormonas que debe comprender antes de seguir adelante con la supresión de la pubertad. A muchos lo que acabo de explicar podría parecer una pesadilla espeluznante, pero miren a su alrededor. A consecuencia de un ataque frontal en nuestro futuro, perpetrado por los más destacados sociólogos e ingenieros conductuales de todo el mundo, se rompieron las anclas que sujetaban la intención moral de las naciones. Nosotros, el pueblo, hemos sucumbido a una irracional indiferencia hacia lo moral. No se confunda, todo lo que nos rodea han sido asimismo proyectos de ingeniería social planificados de antemano. Todos los aspectos de la vida psicológica y mental de la población mundial fueron definidos, registrados y archivados en sistemas informáticos. Los grupos de sociólogos y los psicólogos, psiquiatras, antropólogos, centros de estudios y fundaciones que trabajan en estrecha colaboración unos con otros están presididos por una élite integrada por poderosos miembros de la oligarquía, compuesta principalmente por la antigua nobleza negra de Venecia. El lector podría preguntar cuál es el propósito de esta modificación o modificaciones de la conducta. Es también fácil: implantar cambios forzados en nuestro modo de vida sin nuestro consentimiento, en los que sepamos siquiera lo que nos está sucediendo. El objetivo último es extirpar por completo el sentido de identidad del ser humano, arrancarnos el alma y sustituirla después por una pseudo alma artificial sintética. Sin embargo, para poder cambiar la conducta de los seres humanos es necesario forzar un cambio de la imagen que tiene el ser humano de sí mismo, del concepto fundamental de lo que somos. Así pues, hay que buscar la imagen del hombre que resulta apropiada a ese nivel, nueva era. Hay que sintetizarla y también a continuación conectarla al cerebro de la humanidad.
El gobierno totalitario no es el único parámetro del totalitarismo. El poder ilimitado también procede de un centro omnipresente. En el nuevo movimiento totalitario, esta fuerza directriz omnipresente se comunica por medio de la modificación de la conducta y también el cambio de identidad, que son los nodos dominantes del sistema. El terror psicológico no es la esencia, sino el signo de puntuación de lo que significa este nuevo totalitarismo. En épocas anteriores hemos visto cómo se tomaban medidas draconianas de alcance nacional, pero nunca una agresión semejante a los derechos de las personas y las normas democráticas. Cada medida nueva en sí mismo puede parecer una aberración, pero una serie completa de cambios que forman parte de un continuum constituye un giro brusco hacia la esclavitud. El poder total es un correlato superceleste del poder mundial que no es capaz de concebir límites para sí mismo. Y para terminar, nos encontramos en una encrucijada y del camino que tomemos ahora dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de Estados-naciones de personas libres o como un montón de esclavos subyugados, diezmados y deshumanizados. Gracias